licitación electrónica, básicamente con la parte de la licitación electrónica, cuando en realidad podríamos hablar de un ciclo integral de compra electrónica. Y quería ver un poco cuáles son tus experiencias, opiniones acerca de lo que se está haciendo y todavía queda por hacer. En segundo lugar, y ya desde un punto de vista más organizativo, pues en el ámbito de las entidades locales se dan unas particularidades organizativas específicas. Y quería conocer también tu impresión acerca de cómo está funcionando la creación de esas oficinas de contratación en el ámbito de los ayuntamientos más grandes y cómo está funcionando y la experiencia de las centrales de compra para asistir a los ayuntamientos más pequeños. Y por último, y para finalizar, estamos hablando, y ha salido a relucir en varias ocasiones a lo largo de la mañana, la necesidad de proveer información, de crear profesionales de la contratación pública, cómo la complejidad que poco a poco irá alcanzando este sector demanda cada vez una mayor profesionalización. Pero ponemos el acento cuando hablamos de profesionalización, por supuesto necesaria, en el ámbito del sector público. ¿Y qué pasa con los proveedores? ¿Qué opinas acerca de pues la necesidad también de formar y, en fin, que los proveedores puedan también contar con conocimientos suficientes para poder incluirse y subirse al carro pues, de lo que estamos planteando, de la contratación pública electrónica en general? Bueno, te voy a contestar. Ante todo, muchas gracias, buenos días, muchas gracias una vez más a la organización por permitirme participar en este cuarto CEMCE. Tengo la suerte de haber estado en las 4 ediciones. Gracias en particular a José Luis Arístegui, que no sé por dónde está, pero siempre me gusta mencionarlo. Gracias a Patricia por la moderación, por la presentación. Me ha gustado eso de Víctor Almonacid es bloguero y experto en derecho digital. Bueno, pues bien, porque a veces me presentan de una manera, otras veces de otra, y como nunca me hayan presentado así, me gusta. Ahora pues soy bloguero. No, pero lo digo a mucha honra, que está muy bien, pero claro, ¿no? Ha presentado antes a Conchi, doctora, no sé qué. No, también he destacado las cuestiones. Sí, que es porque se rían. Sí, no. Es un poco, pero bueno, y yo a cambio soy bloguero. Bueno, pero no me parece, bien, nada. No. Bueno, dicho lo cual y entrando ya en materia, yo creo que puedo responder a cada uno de tus 3 planteamientos contestando también a la pregunta principal o al título de la mesa, ¿no? Porque realmente nosotros 3 representamos a la administración local y me gustaría explicar aquellas pautas, aquellos ítems que a mi juicio presuponen y habilitan la implantación de la contratación electrónica en la administración local, que es una administración un poco diferente, un poco loca también, de ahí su nombre, local viene de loca, y tiene su complejidad, ¿no? A veces faltan medios, luego hay ayuntamientos muy grandes, otros más pequeños, otros son rurales, otros son turísticos, otros pues no tienen ni internet, ¿no? Esto es así, hay una realidad compleja. Entonces, insisto, creo que puedo contestar a la pregunta de la implantación, de cómo implantamos la contratación electrónica en la administración local y al mismo tiempo responder a esos 3 planteamientos. De hecho, creo que esa implantación pasa por precisamente estos 3 ítems, es decir, el ciclo integral de la contratación electrónica, las medidas organizativas y luego la formación e información, como muy bien has dicho, no solo a nivel interno, que eso parece que más o menos lo tenemos claro, sino también a los proveedores. Pero creo que todo ello, me dedicaré a desarrollar estas 3 ideas, pero creo que todo ello además debe estar revestido, es decir, estos 3 ítems, estos 3 apartados, con un paradigma. Con lo cual podríamos decir que se puede implantar la contratación electrónica en las entidades locales cumpliendo estos 3 ítems, pero además un paradigma, que lo voy a decir, de hecho voy a empezar por el paradigma y luego entro en materia, y el paradigma no es otro que el liderazgo y la claridad de ideas. Porque quizá a veces cuando decimos la palabra liderazgo, ¿no? Nosotros 3, por ejemplo, la empleamos mucho, parece como algo un poco hasta pretencioso, ¿no? O inaccesible, o sí, yo voy a liderar con la faena que tengo y luego además liderar, ¿no? Pues liderar que lidere, no sé, otro. Pero
Pero a veces liderazgo no significa ser un líder carismático que arrastre a las masas, ¿no? Una especie de, no sé, de Jesucristo. Lo que hay que hacer es tener un criterio. Para mí liderazgo a veces es tan fácil como tener las ideas claras y que nadie te manipule, ¿no? Hay que empezar a ser líder de uno mismo. Y para mí ese es el paradigma. O sea, es decir, yo voy a empezar de una manera crítica, pero bueno, estamos en un congreso, efectivamente, para dar nuestra opinión y para siempre constructiva y para ver si podemos aportar algo, ¿no? a los compañeros. Hablaba de la claridad de ideas. Ellas lo saben, bueno, y tú también lo sabes, creo que muchos lo saben. ¿Cuánto odiamos los funcionarios? Además, nosotros tres somos funcionarios con habilitación de carácter nacional, que creo que aún lo odiamos más. ¿Cuánto odiamos eso de, es que en el municipio de al lado hacen las cosas así? ¿Has hablado con el secretario del municipio de al lado y con el de los demás municipios de la comarca? Porque todos lo hacen de una manera y solo tú lo quieres hacer así. Claro, si dudas, estás muerto. O sea, yo sé, claro, como muy bien, además esto lo dice Conchi, no lo digo yo, como muy bien, digamos, hay que decir, o también dijo ella, hay que responder ahí, en este caso, de que muy bien, efectivamente, el ayuntamiento al lado lo hacen de la manera que lo hagan. Ojo, sí es verdad, porque también puede ser que te estén metiendo ahí una fake news, pero yo resulta que soy el secretario de este ayuntamiento. Mala suerte. ¿Y usted es el alcalde de este ayuntamiento? Los dos hemos tenido mala suerte. Y entonces yo, el día que me toque trabajar en otro sitio, pues tendré la misma conversación con el otro alcalde. Pero resulta que aquí pues vamos a hacerlo así, o por lo menos yo voy a defender que se hace así y luego háganlo como quieran y pues a lo mejor en el caso de los interventores se puede poner un reparo o ya veremos, ¿no? Pero quiero decir, hay que hacerse fuerte, ¿no? Por eso digo lo del liderazgo. Pero claro, en esa, vamos a decir, duda que a veces tenemos, ojo, no es fácil, esto es más fácil la teoría que la práctica. Luego, todo son presiones, todo es, el día a día es un poco complejo, ¿no? Sobre todo cuando no se tienen medios, como dije, dentro de este abanico de municipios, de ayuntamientos más modestos, ¿no? Pero claro, y decía, voy a ser crítico, el caldo de cultivo en el que nos movemos fomenta, alimenta esta inseguridad. Porque si yo quiero tener claridad de ideas, esa fortaleza mental, ese liderazgo entendido en ese sentido, y luego hay criterios por aquí, por allí, la junta consultiva, bueno, las juntas consultivas. Yo tampoco quería hablar de los contratos menores, la OIRESCON. Yo he decidido no oír a la OIRESCON, se podría llamar no OIRESCON, pero con todos los respetos hacia la institución, pero es que ya estoy mareado. Yo con el contrato menor acabé hace un año cuando estaba en Ibiza, precisamente en el Consell con Marian, en un paseo que di por una ruta muy bonita que daba a un barranco. Yo ya tiré el contrato menor por el barranco y ahí está. Para mí ya murió ese día. Yo me olvidé del contrato menor. ¿Qué quiero decir con esto del liderazgo y la claridad de ideas? ¿De verdad nos hace falta que venga una entidad? Me da igual ya si es vinculante para el sector público estatal o para todo el sector público. Me da igual el fondo del asunto, porque si entramos en el fondo del asunto necesitamos una mesa solo para eso. Y la verdad es que no es muy afortunado. Pero bueno, no voy a entrar en el fondo. Pero resulta que en marzo de 2019 tengo que esperar a que me digan cómo aplicar una ley de 2017 que entró en vigor en marzo de 2018. Porque el lema del Congreso es un año después de la entrada en vigor de la ley. O sea, ¿de verdad alguien estaba esperando a estas alturas a que la OIRESCON, insisto, o quien sea, le diga cómo tiene que tramitar los contratos menores? A ver si los que somos menores somos nosotros, que somos menores de edad y necesitamos a nuestro padre, a nuestra madre que nos diga lo que tenemos que hacer. A mí no me hace falta ningún órgano consultivo, lo digo, pero de verdad, no lo digo con soberbia, lo digo con humildad. A mí no me hace falta ningún órgano consultivo para controlar que un contrato menor no se fraccione o decir o explicar a los compañeros que lo que hay que controlar es por ejercicio presupuestario, por objeto de contrato. Al final hay varios criterios. Luego está lo del CPV, que igual lo explica mi compañero Julio esta tarde, pero quiero decir que hay varios criterios, coja uno. O cojan uno,
Pero lo que no puede ser es que esté tembloroso a ver hoy qué junta consultiva o qué órgano dice qué cosa para saber lo que tengo que hacer. O lo del alcalde que me dice que el secretario del municipio de al lado. O el debate, otro maravilloso debate, más manido aún que el de los menores. Bueno, más manido es casi imposible, ¿no? Pero también muy manoseado, que es el de la contratación electrónica sí y el de la contratación electrónica no. ¿De verdad? Al final yo en esos debates, yo en esa trampa ya no caigo. Además ellas me conocen y lo saben, ¿no? Yo ya no entro en el debate porque es verdad que históricamente me he dejado enredar. Ahora ya no me pillan porque digo, mira, haced lo que queráis. O sea, resulta, igual que no le hago caso a las juntas consultivas y no le hago caso a la OIRESCON, por eso le llamo no OIRESCON, no le hago caso a la doctrina. De verdad, porque está muy bien, a ver, no le hago caso, está bien de vez en cuando porque te da pistas y tal, pero yo luego tengo mi criterio. Lo que no puedo hacer es coger, es que el debate de la contratación electrónica era ridículo. Primero, ley de procedimiento en 2015. El procedimiento es electrónico excepto el procedimiento de contratación, que es por ley especial. Ojo, es defendible esta postura, pero quiero decir, es lo que decía la mayoría. Ley de contrato del sector público 2017. El procedimiento es electrónico y el procedimiento de contratación también es electrónico. O sea, el procedimiento de contratación no era un procedimiento antes de la ley de contratos. Vale. Bueno, los dos son electrónicos. Luego, prórroga del procedimiento electrónico. El procedimiento no es electrónico y el procedimiento de contratación sí es electrónico. O sea, ¿veis cómo se han dado todas las combinaciones? Y yo creo que ya lo último será que prorroguen también la contratación electrónica, que por cierto es improrrogable porque ya está en vigor. Le podrán llamar de otra manera, pero prórroga no, porque prórroga es cuando algo todavía no entra en vigor. Y entonces dirán, no es obligatorio el procedimiento electrónico y tampoco es obligatoria la contratación electrónica. Pero es que ya cuando digan eso, que lo van a decir, me dará igual. Ya, de hecho, ya me da igual, que cada uno haga lo que quiera. Yo soy responsable, mirad, ahí lo dice, de una organización. Sí, ahora estoy en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Muchos no lo sabíais, ¿eh? Hace muy poquito que estoy ahí. Pero quiero decir, yo soy responsable de mi organización, no del pueblo al lado o no ese estar pendiente de lo que diga cada vez o cada órgano de cada cosa. Que lo puedo leer, incluso alguna vez me puede dar alguna pauta, pero yo luego voy a decidir. Y la claridad de ideas, por lo tanto, es la premisa. He querido dedicarle un tiempo porque si no, estamos perdidos. Y si no, todo lo que voy a decir después no tiene sentido, porque entonces de repente vendrá otro. Cuando tú estás dubitativo, entonces te tocan así y te tiran al suelo. Hay que estar fuerte. O sea, no solo de ir al gimnasio, sino me refiero en cuanto a tus convicciones. Vale, luego, una vez esta premisa o este paradigma de la fortaleza, del liderazgo, de la claridad de ideas lo tenemos asegurado, que en realidad es el 80% de todo lo demás, porque luego ya es ponerse el mono de faena. Primera cuestión o primer ítem. El ciclo integral de la contratación electrónica. Otro caballo de batalla, otra cuestión súper repetida, la licitación electrónica. La licitación es una fase de la contratación, obviamente una fase importantísima, pero es que antes de la licitación pasan cosas y después de la licitación pasan cosas también. Y por eso, en ese debate que digo que ya no entro sobre si el procedimiento de contratación es electrónico o no, por eso yo siempre he defendido que sí lo era, porque o lo era todo o no lo era nada. Y claro, yo defendía que lo era todo. ¿Por qué? Porque desde que a alguien se le ocurre o detecta una necesidad, desde que se apertura un expediente de contratación, bueno, hay que hacer un informe de necesidad, por cierto, no a alguien se le ocurre, pero bueno, desde que se detecta una necesidad hasta que se paga la factura, las famosas 5 fases, preparación, adjudicación, formalización, efectos o ejecución y extinción del contrato, todo eso, sin excepción, tiene que ser electrónico. La licitación, sí, vale, también. Luego, el procedimiento administrativo, que en cada caso se elija, ¿no? Porque hay varios procedimientos para la contratación, la preparación, la gestión presupuestaria, todo eso son trámites electrónicos de un procedimiento electrónico. En un momento dado, el gestor de expedientes, el tramitador, tiene que integrarse con una plataforma de licitación, con la del sector público o con una plataforma de licitación del sector privado o una plataforma privada. Cada uno que elija, según en otros congresos hemos dicho las ventajas e inconvenientes de cada una. Mi opinión también está muy clara en ese sentido. Y luego de la licitación viene la formalización. O
sea, resulta que nos estamos estrujando la cabeza para que la licitación sea electrónica, la aplica encriptada, la mesa electrónica, no sé qué, y luego coge bien el contratista con su pluma, manchándole el bolsillo, se reúne con el alcalde, con el secretario y firman ahí un manuscrito de la Edad Media. Pues entonces, o sea, de repente pasa a ser en papel todo. La administración electrónica, lo he dicho 300.000 veces, o es toda o no es nada. Sigamos con el papel, pero no implantemos esa administración híbrida de algunas cosas sí y otras no. La formalización electrónica, ¿el contratista puede firmar electrónicamente? Hombre, sí, como todo el mundo. ¿Se le puede obligar? Pues sí. La ejecución electrónica, si desarrollara esta idea me metería en temas de Smart City. Pero no hay tiempo. Pero claro, necesito datos sobre la ejecución. Creo que Marian va a hablar algo de eso. ¿Y dedicamos tiempo y energía y personas a controlar la ejecución del contrato? Que cuanto más electrónica sea, mejor para controlarla, porque tendré datos. Luego la extinción, que normalmente suele ser pues un acta de recepción y una factura, por supuestísimo, electrónico. El ciclo integral, que es lo que me has preguntado. Todo electrónico. Para eso hay que definir los procedimientos. Desde el procedimiento del contrato menor, que es un procedimiento, hasta pues el abierto, o sea, todos. Que por cierto, ya lo último que digo del menor, o sea, es decir, de verdad no hay otros procedimientos. Lo digo porque he mencionado el tema del procedimiento. El supersimplificado, que yo creo, no sé si alguien ha cogido la indirecta de Europa, es que el sentido teleológico de la ley, no el teológico, que sería religión, teleológico, también es fuente de inspiración, no solo las juntas consultivas. ¿Qué es lo que quiere Europa? Pues a lo mejor hay un nuevo procedimiento que es el supersimplificado o el abierto simplificado abreviado, que es el que prevé Europa para contratos de escasa cuantía. Y tenemos sistemas dinámicos de adquisición. Bueno, esas cosas que nunca utilizamos. Tenemos acuerdos marco, tenemos catálogos electrónicos, tenemos centrales de compras, que también lo has mencionado. Ayuntamiento pequeño, central de compras. Ayuntamiento grande y ahora o mediano o consejo insular, diputación, etcétera. Y ahora voy al segundo ítem, el organizativo. El de cómo organizo, cómo lo monto, ¿no? Un poco la paraeta. Cómo organizo mi contratación a nivel de recursos humanos, a nivel organizativo. Bueno, pues ya lo he dicho, el modelo de ayuntamientos pequeños, el modelo de ayuntamientos un poco más grandes, entiendo que pasa por la centralización de la contratación, pero a nivel orgánico. Puede ser una central de compras propia o una unidad orgánica, una oficina de contratación. Insisto, puede ser que mi compañero Julio, que está por ahí esta tarde, no se pierdan la charla. Bueno, ya es compañero porque él pertenece al Ayuntamiento de Alcira. Realmente en mi explicación estoy reproduciendo el modelo de Alcira. La contratación electrónica, ahora la segunda fase también, que la tenemos, la oficina de contratación. ¿Vale la pena crear una oficina y centralizar toda la actividad contractual de la organización en una sola unidad? Pues sí, vale la pena. ¿Lo contrario qué es? Lo contrario es dispersión. ¿Y eso es bueno o malo? Pues muy malo, bastante malo. Malísimo, de hecho. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando cada uno se hace sus contratos, la contratación pierde ¿en qué? En todo. Pierde en calidad, en eficacia, en eficiencia, en calidad jurídica, pierde mucho. Ese policía local de segunda actividad, de verdad, con todos los respetos, que sabéis que los policías locales en segunda actividad pasan a segunda actividad cuando se dan dos requisitos. Cuando cumplen 55 años, es más de 55 años y más de 110 kilos. Entonces pasa a segunda actividad. Y cuando pasa a segunda actividad lo ponen en oficinas, porque ya no está para perseguir a los malos. Y cuando pasan a oficinas le pueden encargar cualquier cosa. Y él, con el palillo en la boca, pues te puede hacer un contrato. Claro, dice, redacta un pliego para contratar la uniformidad. Porque claro, como es la policía local, sus propios contratos tienen que ver pues, con los coches, con los uniformes. Redacta un pliego, de verdad, redacta un pliego. Oye, pues eso que lo haga otro, no el del palillo. Alguien dirá, pues por una tontería como la uniformidad, pues por cualquier cosa. O sea, al final, que lo haga todo. Otra cosa son los pliegos de prescripciones técnicas, que ahí cada uno se sabe lo suyo. Pero pliegos de cláusulas administrativas, cuanto mejor esté, mejor va a estar luego todo y se reduce la conflictividad. Mal pliego, mal contrato. Sí, acabo. Claro. Mal pliego, mal contrato. A lo mejor incluso tenemos que ir a modelos de pliegos de cláusulas administrativas generales y luego simplemente una ficha descriptiva del contrato.
con los 4 metadatos como objeto, precio, plazo de ejecución, criterios de adjudicación, no sé. Las cosas importantes, porque luego, total, hacemos copiar y pegar. Por tanto, a nivel organizativo, esa unidad organizativa, obviamente a partir de una organización de cierto tamaño. Oficina de contratación sería el modelo. No me da tiempo, pero aquí podría explicar también los efectos o el impacto de del primer ítem en el segundo, es decir, de la contratación íntegramente electrónica en las medidas organizativas. Esto lo podríamos desarrollar, simplemente dejo apuntado que la automatización del procedimiento tiene un impacto y grande sobre los recursos humanos. Si me da tiempo desarrollaré, si da tiempo en la mesa, si no, pues lo dejo ahí apuntado, pero creo que la idea se defiende sola. Mucho impacto en los recursos humanos, la automatización. Y el tercer ítem, evidentemente, tiene que ver con la parte de gestión del cambio. Interna, por supuesto. Aparte independientemente de que haya una oficina de contratación, pues todo el mundo debería saber un poco más de contratación. ¿Por qué? Porque todo el mundo debería saber un poco más de todo. En la oficina de contratación, profesionales de la contratación. Muy bien, la profesionalización. ¿Eso qué significa? Pues gente que sepa mucho, que tenga experiencia y que lo sepa hacer. Vamos a empezar a profesionalizar los departamentos. El modelo del palillo no es el ideal. Luego, gestión externa, por supuesto. Le hemos explicado a los proveedores lo que tienen que hacer. A veces, en algunos casos la respuesta será sí, en otros casos será no, pero yo creo que hay que hacerlo. Los proveedores que tienen que relacionarse de un tiempo a esta parte, tienen que facturar electrónicamente, tienen que entrar en una plataforma de licitación. No todos son grandes empresas. Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse electrónicamente y los contratistas, sean personas físicas o jurídicas, los contratistas están obligados a utilizar los medios electrónicos. Obviamente la Administración está obligada a disponer de esos medios o a poner a su disposición. Les hemos asistido, hemos gestionado el cambio, hemos hecho jornadas como esta, pero para la otra parte de la ecuación. El contratista, el licitador, el proveedor habitual, el interesado. Nos falta a lo mejor eso, o en muchas ocasiones creo que falta eso, ¿no? Entonces, ya por acabar, simplemente subrayar de nuevo esas 4 ideas. Ante todo, un paradigma, claridad de ideas. A mí, si mañana por la mañana me despierto y veo en el BOE o en Twitter, que es lo primero que miro, una nueva interpretación de los contratos menores o de lo que sea, os aseguro que no me va a alterar lo más mínimo. Eso significa claridad de ideas. En segundo lugar, y ya dentro de los 3 elementos, de los 3 ítems para la implantación de la contratación electrónica, ciclo integral de la contratación, que estamos muy centrados en la licitación, y no es lo único. En segundo lugar, medidas organizativas, creaciones de unidades orgánicas como oficinas de contratación y, si no te puedes permitir ese lujo por el tamaño no puedes, ir a modelos de centrales de compra y también utilizando otros procedimientos casi inéditos como los sistemas dinámicos de adquisición y los acuerdos marco. Y en tercer lugar, gestión del cambio, tanto interna como externa, con especial atención a esos proveedores que a veces pues, les ponemos un montón de requerimientos y nadie se ha preocupado también de explicarles a ellos en qué consiste la contratación electrónica. Gracias.